cómo cerrar adecuadamente. Como que el cierre también es muy importante en cualquier historia. Nosotros vamos a tener un cierre que me parece muy interesante porque nos va a poner como en cierta actividad, nos va a poner en cierto movimiento y particularmente creo que nos va a permitir familiarizarnos más con la historia y de pronto entender más algunas películas contemporáneas. Entonces, ¿qué resta para nosotros en esta clase? Resta por un lado una actividad que me parece muy chévere, que es la visita al museo. En la visita al museo ustedes van a recibir la última insignia de su curso. Y esa visita, la idea es que la podamos hacer grupalmente. Va a haber un mediador del museo que nos guía durante la visita. Nos va a realizar un determinado recorrido. Resta eso, pero resta también la expedición número 2 de la mitad. Entonces, ¿recuerdan cuál fue la expedición número 1? El mapa de servicios. Juan José, ¿cierto? No. Sí. ¿Qué? Así como usted se acordó de cuál fue la primera, yo me acordé de su nombre. El mapa de servicios fue un recorrido. Un recorrido. Y la expedición 2 también es un recorrido. Cada expedición está pensada como un viaje, como un pequeño recorrido. Ustedes recorrieron unos servicios y los describieron, y ahora la idea es que ustedes van a recorrer otra sede de la universidad. Si tienen su bitácora a mano, por favor vayan a la página 27. Vamos a revisar. La expedición 2. La expedición 2. ¿Listo? Vamos a ver. Santiago, ¿cierto? Sí. ¿Nos ayudas a ver? Bueno. La más. 27. Con grato acento y hermosa voz. Expedición. Durante el primer corte registraste tus primeros momentos de tu recorrido en el viaje de la cátedra regionalista con el uso de la bitácora en la clase. En esta oportunidad podrás experimentar el viaje rosalista a un lugar, tal vez desconocido. Esta expedición la llevarás a cabo en otra sede de la universidad y aprenderás a reconocer cómo la misma comunidad rosalista se identifica con otros símbolos, dinámicas y experiencias de la vida cotidiana. Esta expedición la elaborarás como un informe etnográfico siguiendo la siguiente. Hasta ahí. Entonces, ustedes, yo me imagino, normalmente están acá y en MISI. No, Planeta. ¿En dónde? Planeta. ¿Dónde estás? Ah, tú sueles estar en el claustro. Acá quienes suelen ir regularmente a la Quinta de Mois. ¿Qué haces allá? Pues allá tengo mi electiva. Es un electivo. ¿Qué electivo? Diseña tu vida. Diseña tu vida. ¿Y tú a qué vas a dar aquí? También una electiva. ¿A qué electivo? Danza y Petrolero. ¿Un electivo también? No, al mismo. Ah, al equipo. Okay. ¿Quién va habitualmente al claustro? Parte de... ¿Tú ves ahí cuántas clases hoy día? 2. ¿Qué clases? Constitución, debate de disciplinaria. ¿Quién te da debate? Diego. Diego. ¿Y tú? ¿Qué haces en el Yo claustro? tengo una electiva. ¿Qué electivo? Inglés. Listo. Chévere.
¿Hay alguien que nunca haya ido al claustro? No, pues ya todo, ajá, y va todo, Bueno, no cuenta la inducción. Aparte de la inducción. Yo practicando mi vida por una fecha de Interesante. ¿Conocen el GSB? Ay, Es lo vivo cerca. Sí, de la 100. Sí. No, No, es que me por fuera, pero practicando en el sábado. Hay una sede que yo quiero conocer, pero no lo he hecho porque existe una voluntad. Yo quisiera conocer la sede de La Vega, que es la estación experimental del programa de biología. Y tienen allí, entiendo, un mariposal. ¿Por qué la visita no está allá? Vamos mañana. Sería muy chévere. Cuando uno quiere ir a La Vega, tiene que avisar que va a ir. Tal vez es como lo único. La idea, muchachos, es que puedan pues, ir a otra sede claramente distinta al campus o a MISI para hacer este ejercicio. ¿Listo? Yo creo que las dos sedes son muy interesantes. O sea, obviamente en el claustro tal vez se ha condensado, si quieren, muchos símbolos históricos. Pero en la quinta de Mutis, de pronto, aunque con menos símbolos, también hay unas historias pero muy profundas. Nosotros estuvimos de algún modo un poquito cerca de la quinta de Mutis con el ejercicio de la expedición botánica en el fanzine, pensando un poco en las plantas. Por ejemplo, un sitio muy lindo de la quinta de Mutis es el bosque de los magnolios. El bosque de los magnolios. Tal vez recién usted entra, está aquí a mano izquierda, y ese es un bosque, digamos, que tiene un detalle muy interesante, y es que las jardineras que hay en el bosque, cada una representa uno de los puntos del recorrido de la expedición botánica, y las plantas que hay en cada jardinera son plantas de esa zona. Entonces está la jardinera Honda, la jardinera Bogotá, la jardinera Guaduas, como los puntos principales del recorrido de la expedición y las plantas de la zona. Ese jardín lo plantó Castro Silva. Castro Silva, ¿alguien ha escuchado de ese señor? Sí. Castro Silva. Qué interesante. José Vicente Castro Silva. O sea, rector. Sí, fue un rector. Fue un rector que, junto con Rafael María Carrasquilla, que fue otro rector, han sido los rectores que más tiempo han sido rectores. Carrasquilla, podríamos verificar el dato, pero alrededor de 30 años como rector. Y Castro Silva, verifiquémoslo aquí de una vez, mirémoslo. ¿Durante cuánto tiempo es rector? Es interesante, es catedrático del colegio desde 1909. Se encarga de la rectoría, miren, desde 1930 hasta su muerte. 38 años. Y muere en 1968. 38 años. Y fue catedrático desde 1909. O sea, fue en la universidad. Sí. Muy interesante. El autor de este cuadro es Justiniano Durán, un pintor bogotano muy interesante también, que ha retratado a los últimos rectores. Y aquí, qué loco, Justiniano retrató a Castro Silva, 68. Justiniano, creo que ya murió hace un par de años, 1 o 2 años. Es un pintor muy interesante, pueden buscar a Justiniano.
Y Castro Silva, entre otras de las 20.000 cosas que hace en 38 años, es el que plantó ese jardín en los 50. O sea, esos árboles tienen más o menos unos 70 años, 74 años, esos magnolios. Y Castro Silva, por ejemplo, cuando murió, lo velaron en el aula máxima. En el aula máxima, que es el sitio donde ustedes se van a graduar. ¿Conocen el aula máxima? Sí. ¿Por ahí pasaron? ¿Entraron? Sí, ahí. Bueno. Ahí estaba ese cuadro. ¿En qué parte estaba? En la pared. No, es un cuadro. ¿En dónde estaba? En la parte Ahí. A la derecha, a la izquierda, al frente, atrás. a la derecha, a la derecha, a la izquierda, atrás. Estaba ahí. Allá estaba. A la izquierda, atrás. Si van a la quinta de Mutis, chévere que puedan estar ahí y pensar en Castro Silva, que hace 70 años y de todos esos árboles. En el aula máxima. Ay, pero tú estás trabajando en esa Claro, aquí hay cuadros de diferentes rectores. Está una copia de la bordadita, ¿cierto? La otra está en la iglesia. Por aquí de este lado está el cuadro de Mutis. Y bueno, hay una gran cantidad de obra, pero el cuadro que nos interesa, ¿dónde está? al otro lado. Y la Este es Camilo Torres y Tenorio. Ah, Chagos. Esta aula está desde la fundación, existe ese salón, pues obviamente no así, pero desde la... Y ahí están las sillas de los primeros colegiales, ¿no? En la parte de adelante tienen grabados los nombres de los primeros colegiales ahí en la silla. Sí, es como Hogwarts, más o menos. Es que ahí había el problema fue que ahí pusieron un telón para proyectar unas cosas, claro. Lo taparon. Lo taparon. ¿Qué? Ay, miren qué bonita imagen interesante. Esto es el cuadro del fundador, el de Fray Cristóbal de Torres. Este es el cuadro de Castro Silva. Este es un cuadro de Mutis. Y el cuadro acá es de Rafael María Carrasquilla. Es interesante, en el aula máxima está el cuadro del fundador, el de Rafael María Carrasquilla y el de José Vicente Castro Silva. Como les digo, estos dos son los rectores que más tiempo han sido rectores. Y bueno, por supuesto, como la imagen del fundador. ¿Saben qué evento es ese? El de esa foto. Parecen los colegiales. Sí, es muy interesante. No la había visto, pero acabo de ver esa foto. Aquí está José Manuel Abotano, que es el anterior rector.
¿Qué es lo que significa regir? ¿Qué es una rectoría? Está José Manuel Abondano, que cuando Duque sube a la presidencia, Él se fue para el gobierno. él era el rector y él se va como ministro de comercio. Con Duque. ¿Qué? Y viene la elección de Alejandro como rector. O sea, estamos viendo tal vez la foto. Esto pueden ser dos cosas. Esto puede ser, tocaría ver, pero esto puede ser o la posesión como rector de Alejandro o la posesión de los colegiales de la corte siguiente, de la corte electoral de Alejandro. Y ese es el coro. El coro y la política, ¿no? El teatro y la política. Las artes y la política. Si van al claustro tienen chance de acercarse de pronto mucho a estas historias, pero quería insistir que en la Quinta de Mutis también hay unos relatos muy bonitos, muy interesantes. En la Quinta de Mutis a mí me parece fascinante ver la transformación de la iglesia, porque esa es una iglesia que, si ustedes recuerdan, luego se convierte en biblioteca. Entonces, si usted sube pues al último piso del CRAI ahí, usted está ahí al lado de los vitrales de la iglesia. O sea, la nave de la iglesia se dividió a la mitad, una parte se convierte en biblioteca, otra parte en iglesia, y es interesante pensar eso qué significa, cuál es su sentido simbólico, que es ahí lo divino. Incluso usted puede sentarse ahí en el tercer piso al lado del rosetón. No es un rosetón porque el rosetón es redondo, ¿no? Pero sí como de la ventana, digamos, que da la luz principal de lo que era la iglesia. Usted puede sentarse ahí al lado y ahí está una gran estatua de la Virgen. Es interesante, o sea, afuera, que está como si usted se sentara aquí en este computador, pero esto es la parte de arriba de la iglesia y aquí está como el rosetón y aquí afuera la estatua. Hace poco en la Quinta armaron otro jardín que se llama el Bosque Humboldt. Y ahí hay un personaje fascinante, pues, que es Alexander von Humboldt. ¿Conocen de ese personaje? Tiene una reserva con su nombre en Bogotá. Sí, claro, digamos, es un nombre al que se le han asociado muchas cosas. Von Humboldt conoce a Mutis, von Humboldt conoce a Francisco José de Caldas, y es como el gran expedicionario del siglo XIX, Alexander von Humboldt. Tiene un libro muy importante que se llama Cosmos, que si fueron a la feria del libro o si van a ir mañana aprovechando el último día, lo pueden encontrar en varias partes. Es un texto muy interesante, fascinante. Y en el Bosque Humboldt está el apiario. ¿Conocen el apiario? Por fuera. Bueno, ahí está la zona del apiario, que es interesante, y como varios proyectos. O sea, lo que trato de señalar es, ahí de pronto el enfoque es distinto, pero ahí también hay unas historias muy significativas. Entonces, miren, este es el cuadro de Mutis que veíamos, ¿se acuerdan? Interesante, ¿no? ¿Cómo se parece el cuadro de Mutis al de Humboldt? Pues decir, todos son bastante parecidos. Sí. Estos de los científicos, pero es una manera de decir cuál es su creencia, ¿no? Y estos, digamos, de los rectores. Linda, ¿nos ayudas a leer lo que sigue? ¿Acá? Sí. ¿Qué va a incluir la expedición?
Esta expedición la elaborarás con un informe etnográfico siguiendo las siguientes indicaciones. Visita al menos otra sede de la universidad, observa los espacios, las dinámicas y registra tus observaciones en un párrafo de 80 a 100 palabras. 2. Incluye en la bitácora una fotografía tuya de esta experiencia. Recuerda que todos los viajes merecen una foto para hacerlos memorables. 3. Crea en tu bitácora el informe con los elementos que encuentras en la siguiente página. Listo, entonces si quieres, hasta ahí. Muchas gracias. Entonces elijan cuál van a visitar, ¿cierto? Y en principio, ¿cómo lo vamos a hacer? Por eso me parece muy importante que pensemos un poco en este tema de las fechas. Nosotros estamos acá, 7, 14 y 21. El 7 no nos vemos acá. No. 7 no nos vemos acá. Sino que el 7, esta es la opción, es el tiempo que ustedes tienen, sea que lo hagan ahí o sea que lo hagan en otro momento de la semana, pero el tiempo igual hay que darlo para hacer esta expedición 2. Puede ser que alguien haga eso, puede ser que alguien diga yo voy en otro momento que me queda mejor, no sé, pero en principio es el tiempo que damos para ese ejercicio. Bien sea que usted vaya a la quinta, bien sea que vaya al claustro, pero aproveche para hacer su recorrido. ¿Listo? ¿Qué debe incluir? Uno, un registro fotográfico del ejercicio, del proceso, del recorrido. Y en la página 28 nos pide como unas cosas particulares. 5 puntos. ¿Listo? Como a tener en cuenta. Entonces, lo voy a leer. Algunos parecen muy descriptivos. Una pregunta, sin mirar la bitácora. Sin mirar la bitácora. Sin mirar, no. ¿Qué es lo que nos pide hacer? ¿Cuál es el nombre que le da la entrega? ¿Qué tipo de documentos que nos pide hacer? Pero eso es la forma. Un reporte etnográfico. Un informe etnográfico. ¿Qué entienden por esa palabra? Informe etnográfico. Pues que vamos a hacer una especie de reporte sobre la composición etnográfica de la sede, o sea, de las personas que están en el... ¿Qué es etnografía? Pues el estudio de las diferentes Etnias. Entonces, etnias, etnografías, escrituras, ¿cierto? Escrituras sobre los pueblos, escrituras sobre las comunidades. Piensen que la etnografía es una forma de investigación muy propia de las ciencias sociales, de la antropología y de la sociología. Y piensen que la etnografía es lo que van a hacer en el proceso de colonización los científicos sociales europeos para poder describir y comprender esos otros pueblos que no conocen. Es extraño, pero de pronto hagan una imagen como de la persona de pronto que se acerca como a una comunidad, empieza a convivir como con ella, empieza a tomar ciertas notas, una foto, va montando un archivo. Hay múltiples formas de hacerlo. Hay unas que pueden ser observadoras, no participantes, otras que pueden ser participativas, vincularse, digamos, con la comunidad. Pero el asunto, digamos, para nosotros es poder hacer ese gesto. ¿Cómo hago para ir y ver las otras sedes, los otros programas, pero tratando como de comprenderlos? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo viven? Entonces nos preguntan varias cosas, miren. Señalar allí con quién te encuentras, estudiantes de qué programas y de qué facultades. Miren esta en particular, la ve. Indaga sobre los lugares donde van a comer, a divertirse, a descansar, a estudiar. Tengo la sensación, tal vez me equivoque, pero tengo la sensación que cuando uno está preponderantemente acá en el campus y en MISI,
como que la vida de la fuera de la relación con la ciudad es más limitada que si uno está en el claustro o en la quinta. Porque digamos, si usted está acá y tiene como una vida por fuera, es por algún lado, de algún modo tendrá como tiempo, facilidad del desplazamiento. O sea, no es tan fácil, lo más cerca es que el cementerio. Mira, el cementerio es chévere. Es chévere. ¿Quién tiene, por ejemplo, muertos en estos cementerios de aquí alrededor? Yo tengo a mi abuelo aquí al frente. ¿Han pasado últimamente? Vienen mucho acá, pueden pasar. Hablar con los muertos es muy importante porque ahí están en juego como los flujos de la historia. Ahí también están en juego las tradiciones. Esta foto me parece muy significativa, deberíamos indagar más. Claro, esas fotos allí siempre tendrán algún elemento que se ve más claro. Castro Silva. Ese es el coro. Sí, ese es el coro. Miren, esta es una foto de interesante. Esta debe ser la corte electora. Claro, esta es la corte electora, este muchacho. Creo que es el crepito. Es Andrés, no me acuerdo el nombre. Ellos dos fueron estudiantes míos de medicina. Entonces, del crepito. ¿De medicina? Sí. O sea, tú dictas o les dictas de cátedra. No, yo dicté medicina ética. Bueno, es interesante. Las tradiciones. Pero si usted está como en la quinta, en el claustro, como que la vida de pronto es más externa. O sea, en dónde como, a dónde salgo, los sitios. Hay gente que poco estudian en la biblioteca de la universidad o en la universidad, de pronto estudian en un café aquí cerca, un par de cuadras. O alguien trabaja en la Luis Ángel Arango, ¿no? En una biblioteca cerca. Se trata de indagar sobre esos lugares. ¿Listo? Donde comen, donde se divierten, donde descansan, donde estudian. Miren la tercera. ¿Qué dinámicas te llamaron la atención sobre los estudiantes de la sede? Describirlo. Cuando los estudiantes de otras clases van a su sede, a ellos les llama mucho la atención sus dinámicas. Los describen. Ay, Missy, ¿cómo es? Pues eso no es tan usual para la gente. Me acuerdo, por ejemplo, me pareció una muchacha que ay, no había sillas, pero seguramente habrá sillas, pero no hay sillas. Esa no hay Exacto, no hay esto. A ellas eso les llamó la atención y habló pues de eso, de espacios de aprendizaje en otro juego, en otra forma. Es interesante ver a ustedes que les puede llamar la atención de los otros. Seguro habrán algunas cosas. ¿Qué diferencia evidenciaste entre las interacciones de los estudiantes de la sede en la que estudias y la que visitaste? ¿Cómo son las otras sedes? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la dinámica? Y finalmente, ¿qué te gustó y quisieras ver en la sede que estudias? ¿Listo? ¿Listo? Entonces, como les decía, ahora volvemos a esta foto. Como les decía, la próxima clase, yo de pronto puedo mandar un correo recordando, pero recuerden, la próxima clase no tenemos sesión acá presencial, ¿no? Sino que es el tiempo que usted tiene para ir a hacer este recorrido. ¿Cuándo lo debe entregar? El 21. No.
cuando nos volvamos a ver el 14, ya debe estar. O sea, usted tiene de hoy a acá 15 días para hacerlo. Puede que lo haga ese día en el horario de la clase, puede que alguien ese día en el horario de la clase decida dormir o hacer otra cosa. Pero lo importante es que busque el tiempo y lo haga. ¿Listo? Y lo suben, ojo, lo suben en la sección navegar, donde dice expedición 2. Sección navegar, expedición 2. Ah, no te lo Pues acá de pronto pueden tomar como los apuntes y demás, pero tienen que tomar las fotos, apuntarlas, la descripción. Me parece que es navegar, expedición 2. Me parece que puede ser más fácil. Un documento, una infografía, un ejercicio de ese estilo. ¿Claro hasta allí? Muy bien, entonces, ojo. Quiero preguntarles, ¿ustedes después de esta clase tienen clase inmediatamente? A la media hora. O sea, 10:30. 10:30. ¿Pero para qué? ¿Qué? ¿El otro martes? Hacer la actividad. ¿Cuál actividad? Pues si la otra sede en este tiempo es Por eso Pues ustedes deciden cuándo lo hacen. Pero igual eso no es lo que decía, Entonces son, después de esa clase a las 10:30, ¿a qué hora vuelven a tener clase? de una, pega. Al menos nosotros, hay un grupo que pega de una. Terminamos a las 2:30 y a las 2:30 hacemos clase. El asunto es que la siguiente actividad que tenemos es la visita al museo. Eso es interesante. Entonces nos toca hacerla obligatoriamente o el 14 o el 21. Y esta es la visita al claustro. Puede que a ustedes con todo le coincida con que va a visitar el claustro y visita el museo, bueno, eso puede ser. La idea es que lo vamos a hacer juntos y vamos a pedir esa mediación. Sin embargo, cuando usted va aquí a la página del museo, aquí usted reserva la visita. Las visitas son de lunes a viernes de 9 a 4. Nuestra clase es una clase de 8. Entonces, el recorrido generalmente dura 1 hora. Obvio, podría ser de varias horas, podría durar 10 días, pero lo que le van a dar a usted dura 1 horita, le muestran algunas cosas, pero es interesante, nos va a permitir hablar de varios temas. ¿Sería para ustedes factible si el 14 hacemos ese recorrido de 9 a 10? No. Por la clase, Sí. por esa clase de 10:30. No, es que el viaje es como 2 horas y media. Ok. Sí, no. ¿Qué otro día? Es que con ustedes creo que es más fácil por lo que en general creo que comparten clases. ¿Qué otro día tienen, digamos, más tiempo? Los viernes. Como un espacio. Viernes. No. Pero ¿A sí, qué yo hora? soy hipo 3. ¿A qué hora tienen práctica vocal? No. De 2 a 4 y en la mañana. No, Desde las 7 hasta las 12:30. De 7 a 12:30 una Y sola ahí- clase. no. Todos tienen igual el viernes. No. No. Unos a las 10:30 y otros a las 12. Ah, y otros a las 4. O sea, ¿quiénes a las 10:30 del viernes ya están libres? 10:30, nosotros. Estamos esperando ¿Y cuál es la clase que vuelven a tener luego? ¿O ya no tienen más clases? No, ya no. Ah, ya no tienen más clases. A las 12. Y un lunes por la tarde. Yo no puedo. No, tenemos stretch. Sí, que yo acabo a las 3 el lunes. Pero es que te vamos a hacer Pero algunos tienen stretch. hasta las 4. El jueves. Hombre, no bailamos juntos. Sí, por eso, o hacer grupos pequeños.
otra vez. Sí, los jueves. Los del viernes terminan clase acá a las 10:30. No, Sí. Ah, no sé. No, a las 12, a las 12, a las 12. Sí, a las 12 ya uno ha llegado al centro. Ah, no, nosotros terminamos Nosotros a las 12. terminamos a las 12. Hay otro grupo que termina a las 12. Hay un grupo que termina a las 10:30 el viernes, y a las 12, y hay otro que termina a las 2. Y otro a las 4. ¿Quiénes podrían el viernes de 12 a 1? Es abre el centro a las 12. Los que salen a las 10:30, ¿no? Sí. ¿Quiénes? Levanten la mano. Voy a contar todos. Qué envidia salir a las 10. 8, 10. Quienes no levantaron la mano, solo para quienes no levantaron la mano. O sea, los que ya levantaron la mano. ¿Listo? Martes de 9 a 10, o sea, el horario de la clase, por lo de las 10:30, ¿cierto? Ajá. Amiga, martes. ¿No la razón? ¿A qué hora terminan el martes? A las 2. 2. Yo acabo a las 3:30. Ah, vale. Esa sí, Yo soy el especialista. El miércoles el día de la cita. Él no va. ¿Cuál podría ser el horario para los que no levantaron la mano ahorita? Los que no levantaron la mano, que podrían estar en el centro y tener una hora para estar ahí en el centro. El lunes. En los jueves. Los jueves tienen la Yo no puedo jugar. Pero sí, bueno. Pero piensen un poco menos en mi propio caso, piensen en los grupos que comparten. Es que es imposible. Porque es que El lunes. Entonces, quiero ver hipótesis. La del lunes, ¿a qué horas dicen los que dicen que el lunes? No necesitas más control. ¿Cómo Se dices? copia hacia las 9. Sí, pero espera, tranquilo. En general la que acaba, hay un que acaba como a las 11:30. 11:30 termina. ¿El lunes a qué hora termina? Hay gente que termina a las 11:30 y gente que termina a las 4:30. De los que no levantan. Pero es un hueco de 4 o 3 horas. Terminan a las El hueco de 11:30. stretching. Y vuelven a Pero hacer la clase, planeas ¿qué hora? entonces que salgamos a las 11:30, vayamos al centro y nos volvamos a stretching. ¿Cómo dices? ¿Qué dices del hueco de cuántas horas? Ay, ¿Cómo dices? no, pues, No, dilo. pues es que los lunes tenemos un hueco como de 4 horas antes de tener la clase de 2:30 a 4:30. ¿En qué horario tienen el hueco? ¿De qué hora a qué hora? De 11, bueno, 11:30 a 2:30. Son 3 horas. 3 horas. ¿Tienes tiempo, Juan José? Beba, es hora y media de mi centro. No. No. Si habla mierda. Es una hora y una hora. ¿En qué? De inicio al centro del ¿Cómo va a ser la ruta? ¿Qué ruta? F19 hasta. Uno coge un Transmilenio a Leves y de Leves cambia por el J. En ambos paros. F19 yo hago transporte en la 19 porque si me voy de día. Y es más rápido. Entiendo que yo La cojo por 19 eso y hacer el transporte de Leves y con el punto no sé qué maricada. Como las 74 que te quedan en museo y Ah, eso es una hora y Hay otra ruta, hay otra forma de llegar y uno se demora 40 minutos de Misi al claustro, que es tomando el F28 y hacen una parada en bueno, se me dio el nombre donde uno venden un poco de herramientas. Uno ahí para, toma bus y se demora 15 minutos en llegar al centro. Y ni tanto. Los que no levantaron la mano ahorita en algún horario del viernes es factible. Sí, yo salimos el viernes a las 12, entonces a las 12 no puedes estar en el centro, pero más tardecito sí. Ah, exacto. O sea, a las 2. Como a las 2, sí. Sí. Digamos 2 a 3. Sí, se puede.
tuviésemos esos dos horarios, ¿quiénes no pueden en ninguno de los dos? Es que faltan muchas personas de su práctica vocal. ¿Por qué? Nosotros tenemos técnica vocal hasta las 4 de la tarde. Y en el de 12 a 1 tampoco, pero aquí en el de 12 a 1. Y nosotros tenemos clases prácticamente todo el día. Pero los miércoles tenemos. Los miércoles Salimos temprano. después de No, a las 2. O sea, no podemos abrir O sea, hacen lo mismo que nosotros hacemos. no se puede abrir un grupo el miércoles. Pero el miércoles de los que salimos a las 2. ¿A ti en estos dos en cuál te queda? El de 2 a 3. Entonces, por ahora ya deja eso. ¿Qué te Por ahora, ya tienes un chance. Escuchemos a los que no les queda bien ninguno de los dos. A los que no les queda bien ninguno de los dos. A los que no les queda bien ninguno de los dos, ¿qué chance tendrían? Dijeron silencio. Ya. ¿A qué hora se conocen? Miércoles. Dicen a las 2, ¿no? Muy bien. Levanten la mano, porfa, ¿quiénes viernes del 12 a 1? Les queda factible. Viernes del 12 a 1. Pero levanten la mano si le queda factible, no si le gustaría o no, si es factible. Así no le gusta. Sí, Claro, si no, no tienes que decidir bien. Muy bien. Viernes, los que ya levantaron no vuelven a levantar. Viernes de 2 a 3. Hay que para quienes es factible. Levante Es esa que mano. puede salir en el de miércoles de 2 a 3 es más recto. Y porque menos. No. Viernes de 2 a 3. Pero es que los 3 grupos ya estás aparte de los 3 grupos. Viernes de 2 a 3. No es tipo. Yo quiero saber si El miércoles sería para los quienes es factible. Viernes de 2 a 3. Listo. Los que ya levantaron en el anterior y en este, por favor, no levanten. Miércoles de 2 a 3. ¿Quién no le sirve ninguno de los 3 grupos? Bueno. Lo sentimos. Los miércoles, bueno, va a decir igual. Nuestro problema es que terminamos clase a las 2:30. Pero para eso está el grupo del viernes. 2:30. Pero entonces yo pregunto si hay, o sea, existe la posibilidad de que pedir algún permiso con el profe o algo así para que nos quede factible. Paula, pero para eso está el grupo del viernes. Pero es que no le queda ninguno porque tiene la O sea, tiene que tapar. Yo no, o sea, Para yo poner- sé que tapar todo, no, una no, cosa estoy hablando, o sea, realmente a cualquier hora de esas dos, los viernes me queda bien, pero estoy Entonces, no lo todo discutamos. Sí. Tienen chance. Vale, Tienen chance. Ya. Si ellos no pueden. No, Hay gente, o sea, Por eso que todas las que tienen práctica vocal ahorita de 4 no llegaron. Ustedes no pueden hablar por ellas. Ustedes hablan por ellas. Entonces, esperen, ¿cuál es la situación? pues por eso estaba proponiendo el miércoles y nuestro único problema de jazz es que salimos a las 2:30. ¿Existe la posibilidad de hablar para que sea el miércoles? Ya, si no, no ya. Pues es que me parece difícil ir a decirle a otro profesor que voy a hacer algo que por favor. Sí, o O sea, sea, existe la posibilidad, pero no es probable. No, sí, yo creo que por eso es probable. Es que la última vez, pero otra vez le dijeron que se va a hacer el vocal. ¿Listo? pero igual ellos pueden hacer media hora. Y una cosa. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo de una vez. La reserva. Les- No necesitan saber cuántos
están Y disponibles. Raya 20 y Aleja con 15. No, ponle. Chica. Girl math. A mí me gusta. Listo, muy bien. Entonces, Me encantó. decimos que el 7 ustedes están en la visita. 14 era el ideal para hacerlo, pero nos va a quedar pues, muy difícil en el horario de la clase. Entonces sería viernes 17. Viernes 17. ¿En qué horario? 12 y 2. Ah, pero miren, 12 a 1, miren, Ya, 12 a 1 no está disponible. Pues igual es que podemos de 12 a 1, podríamos de 12 a 3. Sí, o sea, ya Sí, ya que. O sea, ese podría ser 2 a 3. Sí. Sí, los que dijeron en el primero podrían 2 a 3. Y nos vamos. Sí, porque 12 a 1 no está. O 1 a 2. Es que a las 12 alcanzamos a llegar a las 1. Sobradísimo. Bueno, Sobradísimo. No, Mire, incluso si van, pues sí, de pronto el Transmi, pero incluso si van 4, 5 hasta un taxi fácil, 2, 3 mil pesos, lo del mismo Transmi les rinde un montón. bueno, igual. Ah, pero sí, yo creo. Voy a poner a la 1. Voy a poner a la 1 para que nos estemos contactando. Entonces, por favor, levanten la mano. Viernes 17 de mayo, 1 de la tarde. ¿Cuántos pueden? ¿Dónde es que está factible? 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Listo, ven. Muchachos, esta, se puede enviar. Esta viernes de 1 a 2 es la que yo puedo acompañarlos. El viernes yo tengo clase acá de 8 a 10. Miércoles de 2 a 3 estoy en clase. Clase de 2 y media, 4 y media. No puedo. Y la otra del viernes, pues sí, también podría, pero no. Listo. Esta es la que vamos a hacer, que yo voy. Yo los acompaño. Y la de No porque quedó de 1 a 2. Ah, por eso creo que. O sea, la corrimos. De 1 a 2 porque de 12 a 1 no había sesión disponible. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ahí nos vemos. ¿Quiénes? Ya todos los que dijeron ya no es si me gusta, si no, en principio pueden. ¿Listo? ¿Quiénes definitivamente no pueden en esa viernes de 1 a 2? Por favor, levanten la mano. No pueden, esa de viernes de 1 a 2 que acabamos de cuadrar. Y hay 4 personas cercanas. Entonces, 3, 6, 8 y unas 4 más, 12 personas. O sea, la tercera parte del curso. 2 tercios del curso pueden en este, la tercera parte del curso no pueden. Entonces, tercera parte del curso, 2 opciones. 2 opciones. ¿Les sirve la del miércoles? Sí. ¿A esos que dijeron que no podían ahorita les sirve la del miércoles? Sí. ¿Salen a qué horas? No, pero no pueden tener que salir por ahí a la 1 para poder ir. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, acá solo quedan 2 chances. Pregunta, yo no lo sé, pregunta, yo espero que ustedes lo sepan. ¿Hay algún otro grupo de cátedra rosalista de teatro? No. Es el único grupo. Bueno, hay muchos grupos de cátedra rosalista de poder. Y está el caso de Cristóbal de Araque, que es muy cercano a Fray Cristóbal de Torres, y que instaura para ese claustro, en esa línea, una forma de gobierno. La estructura de la colegiatura la diseña él, siguiendo la estructura del Colegio de Salamanca,
hace 370 años. Quisiera llamarles la atención sobre la entrada de la universidad. Aquí, bueno, que fue un honor a Cristóbal de Torres. Ay, aquí hay una placa que es impresionante. Por favor, leamos. Creo que aquí se ve un poco mejor. ¿Alcanzan a leer? Sí. ¿Nos ayudas? Propondremos la definición de este colegio mayor, que viene a ser congregación de personas mayores escogidas para sacar en ellas varones insignes, ilustradores de la República, con sus grandes letras y con los puestos que merecerán con ellas, siendo en todo el del culto divino y de las buenas costumbres conforme al estado de su profesión. Lo de ahí fue fundado. Constituciones, título 2, 14 de febrero de 1654. Que es el libro que tiene la estatua, ¿no? En la mano, las constituciones. ¿Qué dice esa placa? ¿Qué es el rosario? ¿Qué es lo que dice esa placa? Una congregación de personas que van a ser ilustres. De personas mayores. ¿Qué más? Personas mayores escogidas, o sea, es un grupo de personas mayores. Hay que ver quiénes son esas personas, quiénes son esos hombres. De personas mayores que han sido escogidas para sacar en ellas ¿qué? Varones insignes, ilustradores de la República. Primero, varones. Ustedes ya nos lo explicaron en las presentaciones que el ingreso, años 50, ¿no? De las mujeres. Varones insignes, ilustradores de la República. Qué extraña frase. Porque, No tiene ritmo. bueno, aparte de que no tiene la tilde, pero como que esta palabra no es una palabra muy colonial, ¿cierto? Ilustradores de la patria, con sus grandes letras y con los puestos que merecerán con ellas. ¿Qué puestos son esos? Los puestos del gobierno. El gobierno. O sea, esta es una institución que crean personas arraigadas en el proceso colonial para formar varones que ocupen los puestos del gobierno. ¿Dónde estaba? Ahora veíamos una imagen muy particular, ¿no? Interesante. ¿Qué pensaba que es eso? Una de personas mayores para formar varones insignes que han de guiar los destinos de la patria. Este también fue colegial, ¿no? Y es egresado del Rosario. Abundando también. Esta universidad, así como el poder en Colombia, es profundamente endógama. Si usted hace una historia de las presidencias, ¿quiénes fueron los que nos presentaron de los presidentes? ¿Cuántos presidentes rosaristas finalmente? 30 y algo. Traten de imaginarse qué es lo que significa eso. ¿Cierto? ¿Cuál fue el último presidente rosarista? No estoy seguro si ya había nacido o no. Andrés Pastrana. Pero Juan Manuel Santos es nieto ¿de quién? De Eduardo Santos, que
que también fue presidente y era rosarista. Lo que pasa es que Santos no es rosarista, Juan Manuel, pero su abuelo sí, el mismo el fundador del Tiempo. ¿Cierto? O sea, Pastrana, Santos, Duque es egresado de la Sergio Arboleda, era muy cercano a todas estas personas. A mí me llama mucho la atención ¿no? El caso de Abondano, el tuvo le fue bien, yo creo. Hoy día se le está jugando como... Pero él siendo rector se va de ministro de Comercio. Aparentemente ha de ser un varón insigne que guiará los destinos de la patria y que se ha elegido también con otro grupo de personas para un gobierno particular, pero que luego con el paso del tiempo terminan en otros gobiernos, en otras formas de gobierno. El poder es altamente endógamo. Siempre lo ha sido. ¿No? Si usted mira la historia de los presidentes en Colombia, son alrededor de 20 familias las que han gobernado en los últimos 200 años. Y no duden que la universidad ha estado muy cerca de esa historia. Pero curiosamente también parece ser una narrativa como que atraviesa cierta crisis. La crisis de una forma de gobierno, de una estructura de gobernanza y en últimas de una idea de universidad. La clase que doy en medicina son de sexto semestre y tengo otros como de cuarto de creación de otros programas, pero esta es la única que doy con primer semestre. Y yo siento que para quien está en primer semestre y para sus familias, puede que esta situación sea una situación como de mucha incertidumbre, como de muchas preguntas, dudas. Y es interesante ver cuáles son como las historias previas, ¿no? En esta foto, es muy interesante, en esta foto podemos ver los últimos 10 años de la universidad. Los últimos 10 años de la universidad, ¿no? 6 años de Alejandro hasta su destitución en la semana pasada, 4 años de José Manuel Abondano, la presidencia de Duque y la presidencia de Santos. Y recuerden que cuál es la figura del presidente de la universidad. ¿Qué es el presidente de la universidad? El patrono. El patrono, ¿qué significa eso? Que es la figura que vela, que protege, que cuida la institución. Bueno, si eligen a otro candidato, bueno, sí, viene Petro, ya se les va. Petro es nuestro patrón. No tendría que estar en las elecciones. Gustavo Petro es nuestro patrón. Sí, ahorita que van a elegir a otro rector, como que se le o bueno, por lo menos... No creo que vaya a pasar eso. Sí, en teoría, pues como ya llamaron a elecciones de la conciliatura y todo, ayer mandaron los comunicados. Entonces, pero para la elección de Chile, me corrijo si estoy mal, se mandó una terna final como para ser aprobada por el presidente de la terna final de candidatos para la elección. sí, algo que es muy interesante es que desde que Gustavo Petro se posesionó, él no ha venido ninguna vez a la universidad. Cuando se posesionaron los colegiales, él mandó un representante. Vino Gaviria, en ese momento ministro de Educación, recién iniciando el gobierno de Petro, antes de que lo sacaran. Y él venía de ser el rector de los Andes, ¿no? Interesante, ese juego es similar, ¿no? Este que era el rector de Rosario terminó de ministro de Comercio y el que era el rector de los Andes ya había sido ministro de Salud y terminó en el Ministerio de Educación.
es el patrono. Pero si ustedes escuchan los discursos de Gustavo Petro, él sí ha ido a muchas otras universidades. De hecho, hace poco inauguró la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, ¿no? Y de un discurso muy particular sobre lo que es la universidad. Y no duden que ahí hay signos y juegos políticos. Esta universidad se sentía de pronto muy cómoda en esta presidencia. De pronto se sentía en gobierno. Tal vez no se siente tan cómoda en este momento. Y no obstante, lo que ha acontecido es muy interesante porque habla justamente de otras formas de gobernanza. Nosotros hemos hablado de la autonomía y de la libertad, de la equidad y del respeto, de los valores rosalistas. Hemos hablado de personajes, el caso de Antonio Nariño, de Fray Cristóbal, de José Ignacio Pescador. Y si ustedes miran, por ejemplo, esos personajes, ¿qué clase de personas son? Porque es que nos parecen como tan significativos, tan admirables. Al menos en el caso de Antonio Nariño, pues si usted lo mira con cierta perspectiva, Antonio Nariño no es como la figura de un estudiante ejemplar de la universidad. Perdón, Atanasio Girardot, aunque Antonio Nariño pues también está ahí en ese tema. Atanasio Girardot. ¿Qué figura es Atanasio Girardot? Atanasio Girardot es un muchacho que se levanta contra la institución frente a la que ha estudiado, contra un sistema legal que se juega la vida en eso y que lo va a pagar él y su familia durante mucho tiempo muy mal por apartarse como del poder. O sea, Atanasio Girardot realmente es un personaje revolucionario. La idea de la república. Y el día jueves el Consejo Superior ha convocado unas elecciones, ¿no? No, a una consulta popular. Una consulta popular, a una votación, a un ejercicio de participación. Y están haciendo una pregunta que no obstante parece como evidente, que es ¿cuál? Que si se deben cambiar las constituciones, ¿cierto? Las constituciones y la idea de universidad y la forma de gobernanza, la forma de gobierno. Es un debate muy interesante porque ¿de qué se trata? ¿Será que se trata de elegir rápidamente un nuevo rector? ¿O se trata de otra cosa? Entonces ahí hay unas tensiones como muy particulares, pero es muy importante entender que una crisis no significa el fin de una institución. Un compañero de cátedra comentaba que un estudiante se le había acercado preguntándole si tal vez debía cambiarse de universidad. Y yo me imagino que esas son las preguntas, por ejemplo, de los padres. Porque, como, entonces, claro, un padre dice, esperen, sacaron al rector, hay grupos diciendo que van a hacer un paro estudiantil, un paro profesoral, y un padre puede pensar fácilmente, uy, ¿qué va a pasar? Primer semestre, acabo de pagar 17 millones de pesos, ¿cómo así que un paro? ¿Qué ocurre? ¿Qué significa? Pueden haber muchos temores, pueden haber como muchas preguntas. Pero es interesante pensar que lo que están preguntando es sobre las formas de gobernanza y están preguntando sobre la vigencia de estas tradiciones, sobre sus formas, como sobre una idea de universidad. Y hay que ver cuál termina siendo como esa transformación. Cómo se miden las responsabilidades.
O sea, yo creo que uno no lo acaba de ver en la magnitud, en lo que puede como significar aún como en una vida pública. Pero ¿qué es lo que significa, por ejemplo, para Alejandro esa forma de salir? Traten de entender como la dimensión del asunto, ¿no? Y hoy día no tenemos rector, tenemos un rector encargado, o no tenemos un rector, y nuestro patrono nunca ha venido. ¿Cuál es la idea de la universidad y qué es lo que está en tensión? Entonces ahí hay un debate, digamos, como muy significativo, muy interesante, y me llama mucho la atención ver también esta imagen, porque si ustedes se fijan, esta estatua ya no está. Y ese es un signo histórico tremendo que nosotros hemos tratado de entender desde dónde viene. Y eso del afuera ahora tiene como un correlato adentro, ¿no? El rector no está. Y se preguntan ahora si la forma de gobernanza va a permanecer o no. Y mañana les cae día del trabajo. Y el jueves, consulta. Y viene el relato afuera, porque es que nunca es adentro afuera, siempre está todo cruzado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, mañana en estas plazas? ¿Qué es lo que pasó hace una semana en otra gran manifestación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cierto? Las artes no son decorativas del juego de la política, son constitutivas. Son constitutivas. Es interesante. ¿Ustedes conocen a alguno de estos muchachos? No. Bueno, es que claro, es una más antigua. ¿Alguno de ustedes le ha tocado estar en una situación así acá? Así, O sea, cantando, presentándose en un evento con algún ministro, presidente, rector. Sí. ¿Sí? ¿Con quién te tocó? ¿Qué te tocó? Con el rector. Yo vivía antes en Chiquinquirá y el colegio de Rosario Chiquinquirá. ¿Y qué te tocó? Pues cantarle. A este rector, Alejandro. Es que hicieron como, no recuerdo si era él, pues porque estaba chiquita, Ya. pero tenían como unas aliadas. Entonces a veces hacían reuniones y cuando alguien importante iba, fijo, tocaba cantar. Es interesante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando mientras estamos cantando? ¿Ibas a decir algo? Es que iba a preguntar a algunos de ellos o alguna entidad. De los muchachos que están aquí del coro. Ya, bueno. Entonces hay como muchos temas como atravesándose. Y algo que yo no sé si ustedes han estado viviendo, ¿no? Etcétera, es que hay procesos similares con otras razones, pero similares en otras universidades. Piensen en esta tensión tan particular, por ejemplo, que hay hoy día en la Universidad Nacional con el tema de la elección del rector, la rectora, ¿cierto? Hay procesos similares en la Javeriana, hay procesos similares en varios lugares. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando mientras estamos cantando? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es nuestro rol ahí? Puede ser que la visita a la otra sede y la visita que hagamos al museo
nos ayude, digamos, a pensar un poco más como en esa temática. A mí me gustaría saber, con lo que ha pasado y en esta tarea como de comprensión, ustedes hoy día, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué entienden del asunto? ¿Qué no entienden? ¿Qué les gustaría entender? ¿Cuáles son las preguntas que se plantean? ¿Qué significa esto para ustedes terminando el primer semestre de su carrera? Esa coyuntura. Dale, ¿qué quieres comentar? Pues, es que, o sea, yo entiendo que quieren cambiar las instituciones, quieren cambiar la forma en la que se escogen rector, conciliarios, colegiales, que de pronto hasta quitar la figura de colegiales, de colegiales. Pero no entiendo entonces qué otra alternativa hay de elección. Romper eso. Por eso, para poner qué. Nada, como hacen en la nacional. Pues esa es otra opción. Pues que exista un grupo cerrado de señores que decidan por Por eso y en la nacional funciona. Exacto. Esa es la atención ahorita, ¿no? Pero es que Pues espera, que no van a haber acabas de grupos. llegar y no escuchaste ni la pregunta. No, pero yo no me sé la palabra. Escuchemos un poquito. Dale. Pues yo quería preguntar, aprovechando, ¿será que quieren cambiarlo es porque no quieren estar relacionados ya con el gobierno? Y por ese motivo es que quieren cambiar la constitución de la universidad para tener la forma de elección del rector, ya que como dijiste, para la elección le tuvieron que pedir a Duque, ahora se quieren alejar del gobierno del PP. Eso puede ser una pregunta muy interesante. ¿Qué otras preguntas? Pues yo estoy como vocal en el consejo. Superior. No, superior. Es de la escuela. Y hace poco se pasó una carta al Consejo Superior y a Conciliatura, porque lo que ellos quieren proponer es que haya una primera elección para todos los estudiantes y profesores, que es lo que se hace de hecho en la nacional. Entonces, no sé, se postulan 10 personas para rector o rectora. Los estudiantes y profesores podemos ver realmente cuáles son las propuestas que ha hecho, quién es, y de esos escoger y votar por ellos. Y ya la parte de la conciliatura y los colegiales son los que deciden, digamos, de los últimos 3 que quedaron más votados por todo el resto. Lo que se quiere hacer básicamente es que los estudiantes y profesores también puedan ver con transparencia quiénes son los que están eligiendo y por qué, y que también se pueda tener como voz en esa decisión. Porque se quiere cambiar eso, porque las únicas personas que pueden decidir son pues la parte de los colegiales y la conciliatura, y entre ellos se eligen entre todos. Entonces la conciliatura la elige los colegiales y el rector, los colegiales lo eligen el rector y la conciliatura, y el rector lo eligen la conciliatura y los colegiales, y no hay nadie más que pueda entrar a eso. Eso es lo que se está proponiendo, por eso se hizo una consulta popular para este pueblo. Es que a mí lo que me preocupa es que de por sí en la nacional ahorita parte del desconcierto es porque claro que no va a ser al mismo nivel si digamos quedara esa propuesta de que la terna sea escogida por toda la comunidad de la universidad, pero el gran descontento era que en la nacional votaban los estudiantes y profesores por una persona, y esa persona con más votos por varias elecciones seguidas nunca fue escogida como rector, a pesar de ser la más votada por la comunidad. Y pues no significa que sea la persona con más votos pues a lo que sea más idóneo para el cargo ni nada, pero sí pues le quita como ¿cómo se llama? Sí, legitimidad al proceso de votación. Listo. Entonces, antes de pasar a otras nuevas, tratemos de abordar algo de esas. Estas imágenes igual me parecen como significativas
argumento que considero. Pero quiero como tratar de entender un poco más el asunto. Entonces, parece que hay un tema, dicen, como sobre la forma de elección, que no es lo mismo que decir la forma de gobierno. Porque uno de pronto puede cambiar una metodología de elección, pero eso no significa que cambie una forma de gobernanza, ¿cierto? O sea, yo puedo de pronto decir, acá voy a decir desde el lado de especular. Yo puedo decir, bueno, no, de pronto la elección ya no es a través de la figura de una colegiatura, que son los estudiantes mejor calificados que han pasado por una serie de filtros y eligen un rector. De pronto ahora la forma es una elección abierta y democrática. Poco probable. Porque de pronto tampoco sea la mejor forma. O de pronto puedo decir, no, ahora la forma es una consulta abierta, pero con un grupo de decisión final dentro de una terna, de la nacional. O puedo decir, no, ahora la decisión es la que determine el patrono de la universidad. O sea, yo puedo cambiar la forma de elección, pero eso no significa que cambie la forma de gobernanza, la forma de gobierno. Porque nosotros podemos elegir a una persona, a otra persona, cualquier persona. Pero eso cambia el asunto, o sea, la razón de una crisis se explica por una forma de elección. Pueden haber otras cosas en juego. Quiero llamar la atención inicialmente sobre eso. Está el tema de la forma de elección, pero también está el tema de la forma de gobierno. ¿Cuál es la razón de la salida de Alejandro? Perdió su legitimidad por malas decisiones tomadas durante su gestión. Veía una buena contabilidad con temas financieros. Esa es una razón de liderazgo, es una razón de unos temas financieros, es una razón de su forma de gobernanza. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las razones? Pueden haber muchas, ¿cierto? ¿Quiénes acá vieron el objeto que desencadenó esa bomba? El informe de economía. ¿Quiénes lo leyeron? ¿Quiénes lo han ojeado? Poquitos. Eso es interesante. ¿Qué es lo que muestra ese documento realmente? ¿Qué expresa? Que, contrario a lo que decía Sheikh en sus comunicados, la universidad sí tiene problemas financieros. Entonces, ¿dónde está? Porque las cifras que daba aquí eran más globales y digamos que hay aspectos en la economía en los que puedes dar cifras sin quitar, por ejemplo, deudas, y que aún así esas cifras sean legítimas, pero esas cifras confunden. Entonces, el informe tiene 4 páginas, ¿cierto? Y tiene estos gráficos que aquí reprodujeron en esta revista. ¿Cuál es? La República, el diario de la República. Veanlo aquí está. Usted lo puede conseguir como súper fácil. Son 4 paginitas. 4 paginitas. Ahora hay que tratar de entender de qué se trata. Entonces, el informe presenta 4 índices. Índice de liquidez, índice de endeudamiento, índice de cobertura de intereses e índice de inversiones. 4 temas: liquidez, endeudamiento, intereses, inversiones. ¿Listo? ¿Qué es la liquidez?
Es el indicador que permite entender qué tan solvente es la universidad, ¿no? Qué capacidad tiene de movilizar efectivo, ¿cierto? En términos corrientes se refiere a los activos que se pueden volver líquidos en un periodo menor o igual a un año, ¿cierto? Y mire cuál es el índice. Dice, las entidades del gobierno nacional solicitan que este indicador esté por encima de 1.2. Esto significa que si toca pagar las cuentas al día de hoy, por cada peso a pagar cuento con al menos 1,2 pesos para hacerlo. O sea, esto es lo que sería una situación como óptima, ideal. Que uno por cada peso que debo tenga 1,2 pesos para pagar. ¿Qué es lo que muestra el índice? Que más o menos hasta 2018, o sea, ¿hace cuánto? 6 años. Hacia 2018, por cada peso que la universidad debía, tenía más o menos 1,4 pesos para pagarlo, ¿cierto? En el 2019 hay un bajón. ¿Está la universidad en quiebra? ¿Qué es lo que está diciendo el índice? Que la universidad hoy día por cada peso que debe tiene más o menos 0,90 pesos de liquidez. Es como si usted debiera 10 millones de pesos, pero tiene 9 millones disponibles. Un índice óptimo le dice que usted debería tener 12 millones, pero usted tiene 9. ¿Quiere eso decir que la universidad está en quiebra? No, ¿cierto? Pero sí quiere decir que ha bajado su índice de liquidez, su seguridad. Pero esto es una cifra de pronto que hay que ver como pues, críticamente. Pero hay que tratar de explicarse este movimiento, y es cómo se ha producido esa pérdida de liquidez. Hay como una recuperación, 2020-2021 viene pandemia. ¿Qué es lo que significa la pandemia en las universidades? Aproximadamente una reducción del 30% de las matrículas, la gente que entra. ¿Y qué pasa cuando uno tiene una pandemia y tiene también una apuesta de inversión muy arriesgada? ¿El programa de ustedes cuándo se crea? 2018, acá, más o menos. Cuando arranca una serie de inversiones, interesante. ¿Ibas a levantar la mano? ¿Levantaste la mano? Pues que igual creo que también parte de la preocupación partía de que por ejemplo en el movimiento de la liquidez empezó la caída en 2019, es decir, antes de la pandemia. O sea, como que la pandemia fue un agravante, sí, pero no la causa. Muy bien, interesante, eso es un análisis interesante. Es un agravante, pero no es la causa. O sea, la crisis no se puede explicar por la pandemia. Hay otros temas de esa administración. Índice de endeudamiento, la capacidad de la universidad para endeudarse. Las entidades del gobierno solicitan que este indicador sea menor o igual a 0.70%. Como se observa en el índice, siempre ha estado por debajo de 0.70, ahorita está en 0.3, lo que indica que la universidad tiene suficiente capacidad de endeudamiento. Lo que es muy interesante, porque entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Entonces, cobertura de intereses. Nos indica la capacidad que tiene la universidad para pagar los intereses que adeuda con los excedentes operacionales. Durante el periodo de la universidad nunca tuvo obligaciones financieras, deuda. Estas comenzaron en 2022 con un préstamo de 67.000 millones, que en 2023 se convirtió en un préstamo de 120.000 millones de pesos. Es interesante que usted trate de pensar la magnitud. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cierto? Como dice la nota 25 de los estados financieros, la universidad pagó 13.607 millones de pesos
y se reconocen 3.965 millones para el resto del periodo porque los pagos son semestrales, o sea, la universidad paga en deuda 17.572 millones de pesos sobre el préstamo de los 120.000 millones cada semestre. Recordemos que el excedente operacional de la universidad en 2023 es negativo e igual a 17.209 millones de pesos, o sea, apenas como para cubrir la deuda. ¿Cierto? Asumiendo que esos son los únicos gastos, tendríamos un índice de 0.97 que significa que la universidad no solamente no puede pagar los intereses adeudados con la operación, sino que le harían falta 97 centavos adicionales por cada peso para poder hacerlo. Es decir, por cada peso adeudado en intereses debe conseguir 2 pesos. Es un problema económico. O sea, usted está mirando una universidad que tiene un alto índice de liquidez, pero que tiene una carga de deuda que he estado pagando, pero que en la proyección parece estar muy a ras. Que se puede explicar por coyunturas como la de la pandemia, pero que tiene un asunto sobre las formas de administración de los recursos. ¿Qué es lo que le preocupa a mucha gente? Eso es una forma de gobierno. Hay gobiernos que invierten en proyectos sociales. Hay otros gobiernos que invierten en infraestructura. Hay gobiernos, como por ejemplo, no sé, piensa en la Argentina de Milei, que quiere reducir el gasto al mínimo y hacer un estado mínimo. Hay gobiernos, piensa en los estados de bienestar, que quieren satisfacer necesidades. Entonces hay que pensar cuál es la universidad que se ha construido, cuál es la idea de gobierno y de universidad. Pareciera que eso puede ser lo que está de repente más en el fondo. Y que es muy extraño, es muy interesante, que es el comportamiento de las inversiones, porque muestra un ritmo de inversiones hasta 2019 y luego una caída de las inversiones. Entonces es interesante, porque que muestra esto, dice, el rubro más importante de los activos de la universidad son las inversiones en distintos tipos de títulos. La administración actual ha reducido estas inversiones para poder adquirir capital físico. Aunque los estados financieros nos muestran las cifras en términos nominales, bueno, consideramos que la mejor manera es descontándola. Entonces, ¿cuál ha sido como la apuesta de la universidad? Eso es interesante. Infraestructura. Ustedes la ven acá. El STEAM, el AutoSTEAM, el edificio de Montis, que no obstante está parado, que es lo que significa tener una obra parada, los edificios del centro. Esa es una forma de hacer gobierno. Pero paralelamente usted ve una reducción muy fuerte en planta docente de funcionarios. ¿Qué idea de universidad es la que está a la base? ¿Qué forma de gobierno? Entonces, de pronto el asunto como que no se limita a una persona. Y también es interesante decir, la culpa de todo esto pues tampoco no es como de Alejandro. Eso es interesante. O sea, la responsabilidad de una cosa de estas magnitudes no se explica en una persona, sino en un modelo de gobernanza, en unas formas de administración, en una idea de universidad. Entonces, ahí hay algunas como preguntas a comprender. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del informe de los profesores de economía? La semana pasada hicieron clase abierta, ¿no? Fue el rector encargado. ¿Quién asistió? ¿Quién se conectó o fue? Dice, lo que muestran los indicadores es que la universidad tiene activos suficientes para llevar a cabo su actividad. Los niveles de estos activos en 2020 constituían una gran oportunidad de crear un endowment como una reserva lo suficientemente grande para que la universidad no dependiera de las matrículas para generar ingresos. Miren la tesis, es interesante. O sea, es que es interesante ver quiénes son los que se están peleando.
¿quiénes son? ¿Qué facultades? ¿Qué ideas de universidad? Dice, desde 2022, la administración actual transformó estas inversiones en capital físico, compra de edificios. Desde el 2002 aprovechó la capacidad de endeudamiento para solicitar un préstamo por un monto parecido al total de las inversiones de 2023, 130.000 millones. En tiempos de crisis, este préstamo es una apuesta muy arriesgada porque hace difícil obtener excedentes operacionales que lo requieren para cubrirlo. Desde 2022 esos excedentes son negativos. Y bueno, ahí está el análisis. Pero esta situación no se soluciona cambiando simplemente una persona. Es un problema más complejo sobre la idea e identidad de universidad. Y valdría la pena, tú hacías una pregunta muy interesante, decías, ¿qué podrá tener que ver este asunto con el asunto que está pasando afuera? No es como que la universidad sea un mundo y afuera otro, todo está entrelazado. ¿Qué puede tener que ver? Muy compleja pregunta, yo creo que no nos acabamos de hacer una idea como articulada, pero hay algo que yo no puedo pasar como por desapercibido. No creo que eso lo explique todo, pero hay algo de lo que me doy cuenta. ¿Quiénes fueron el grupo que expuso séptima papelera? ¿Qué fue la séptima papelera? Un movimiento del cual se pretendía como informó como una consulta, cambiar, reformar la Constitución del 81 para cambiar de ahí nació la Constitución del 91. Es interesante, a través de una consulta modificar la Constitución de un país. El gesto que tú nos contabas ahorita es muy equiparable. Están buscando hacer una consulta preguntándose sobre la transformación de las constituciones particulares. Y esto parece muy local, pero la historia nos ha mostrado que puede tener unos impactos nacionales. Yo no acabo de ver cómo es que ocurre, me parece interesante ver cómo es que ocurre, pero ustedes no pueden pasar como desapercibido, por ejemplo, que mientras esto está ocurriendo acá, paralelamente hay un gran revuelo gigantesco. Traten de estar muy atentos, no sé qué es lo que va a pasar mañana. Hay un gran revuelo gigantesco sobre el tema de otra gran consulta popular para modificar la Constitución, ¿no? Y está hablando la gente todo el tiempo de si será que se va a dar o no se va a dar una asamblea constituyente. ¿Qué tienen que ver esos procesos? ¿Cómo se hacen eco? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y de quién es esa responsabilidad? Esa responsabilidad es de los colegiales, es de los profesores, es de los estudiantes. ¿Cuál es la propia responsabilidad que uno puede jugar en ese papel? Creo que en este tipo de acontecimientos nunca estamos muy seguros qué va a pasar. Son como difíciles de prever. Pero creo que es muy importante que uno sea consciente de qué está ocurriendo a su alrededor y desde hace cuánto tiempo, desde hace cuántos flujos, y ojalá que con lo que hemos pensado, creo que vale la pena tratar de ser muy consciente y muy presente desde las artes. ¿Cuál es ese rol? ¿Cuál es ese lugar? Como ustedes saben, solo un ejemplo clásico, el teatro de Dionisio en Atenas, el principal elemento de la formación política, ¿no? El mismo juego aquí en la República, ¿no? Y el teatro Colón. ¿Qué es lo que está pasando? Ojalá que uno pueda ser cada vez más consciente y de pronto no que mientras todo esté pasando uno no lo puede hacer en el buen sentido, ¿no? ¿Qué será cantar conscientemente? ¿O qué será que mientras todo esté pasando yo esté cantando? Ahí hay una pregunta como a reflexionar. Ojalá puedan hacer la visita. La próxima sesión, alguna de las otras sedes, trabajar en la expedición.
Nos vemos en 15 días y luego en el museo para hacer este cierre. Ojalá tengamos los ojos, los oídos, todo muy abierto, muy dispuesto para entender. No sea un para qué rol jugar, pero sí como para entender. Tal vez ustedes están viviendo uno de los momentos más coyunturales a nivel nacional, institucional, histórico de los últimos 30, 40 años, con sus hermosos 18, 20 años. Interesante, qué envidia. Cuídense mucho, gracias por la paciencia. Gracias.